Una noche oscura, un misterioso señor flaco junta 2 escarabajos mágicos y sale una cabeza de tigre mágica. El viejo manda un empleado para que le busque un elemento mágico y maravilloso, la lámpara, que es como una tetera que tiene adentro un señor que te cumple deseos. El empleado se mete, pero queda atrapado ahí. El misterioso señor flaco, que se llama Jafar, promete encontrar al elegido que lo pueda ayudar. Y así empieza esta bonita historia. Por eso hoy, entre los resumos y demás, Aladín. Esta es la historia de Aladín, un sensual y bronceado indigente que se gana la vida robando para comer, pero es tan bueno, que le da la comida a unos nenes más pobres. Pero a pesar de estar muy mal alimentado, es muy rápido y muy ágil, y a pesar de que su único amigo y confidente es un mono, se lo ve bastante centrado y mentalmente estable. También en la historia de Jasmine, una princesa con el ombligo al aire, que al igual que Aladín, su único amigo es un animal. En este caso, un tigre amaestrado. Jasmine odia su vida de niña rica y burguesa. Porque su padre, que es el sultán, quiere que se case con otro príncipe porque así lo dice la ley. Pero ella no quiere casarse porque no está enamorada. Una noche se pone una túnica y se va al pueblo a jugar a ser pobre y se empieza a vincular con el pueblo que pasa hambre por culpa de un mal desempeño de su propio padre como funcionario público. Pero a quién le importan los pobres y el hambre cuando tenemos una bonita historia de amor, porque ahí mismo Aladín la ve y se enamora. Pero justo ella se afana en la manzana y el dueño le quiere cortar la mano porque así lo indica la ley. Algo que funcionaría como justicia poética porque es una ley que puso su propio padre. Pero justo la salva Aladín. Después de eso, él la lleva a conocer su desahuciada vida. Y a ella un poco le calienta que él sea pobre. Y su cuerpo de modelo ayuda un poco. Mientras tanto, en otra parte, Jafar sigue con ganas de conseguir la lámpara. Algo que no te conté de él es que su mejor amigo también es un animal. En este caso, un loro, que por lo menos sabe hablar. Él sigue con el problema de que no encuentra la persona indicada para que se meta en la cueva. Pero tranca palanca, eso se soluciona al toque. Como Jafar es el consejero del sultán, usa su oportuno báculo de serpiente para hipnotizarlo y chorearle un anillo. Porque resulta que ese anillo lo puede poner en una máquina que le tira un rayo que sale de una tormenta artificial que crea el loro corriendo en una cinta. Y de ahí sale un holograma que le indica quién es el elegido. ¿Cómo funciona esa máquina y cómo la fabricó? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Mientras tanto, en la posilga de Aladín, ellos estaban por chapar cuando de repente cae la cana a llevarse preso al pibe por secuestrar a la princesa. A ella la devuelven al castillo y le dicen que a Aladín lo mataron por secuestrarla. Igual no está muerto, son todas patrañas. Patrañas. Porque está encerrado en una celda. Ahí se encuentra con Jafar, que es un maestro del disfraz, y lo lleva a la cueva Cabeza de Tigre. Hola, ¿qué tal? Soy la Cabeza de Tigre. ¿Quién sos vos? It is I, Aladdin. Bueno, pasa, pero no toques nada que te mato. Arre violento el tigre. Entonces Aladín entra a buscar la lámpara con la condición de que no toque nada. Y si creían que tener un amigo mono es raro, esperen, porque ahí se hace amigo de una alfombra. A magic carpet. La cosa es que llega a la lámpara, pero justo el pelotudo del mono agarra un diamante y se empieza a derrumbar toda la mierda. Qué difícil que era el nivel ese en el juego de Sega. Y siempre me quedé con la duda de cómo terminaba el juego este de mierda de Aladín. Bueno, la cosa es que se está por caer un pozo y Jafar le dice: pasame la lámpara y después te ayudo. Aladín confía y el viejo le dice: chupale, Aladín, no te voy a ayudar nada. Y Aladín se cae al fondo de la cueva. Ahí parece que está todo perdido, que va a morir ahí. Pero... Recuerde nuestro consejo. Nunca hay que perder la fe. Porque el mono le choreó la lámpara a Jafar. Aladín la frota y sale el personaje más esperado por toda Latinoamérica Unida, Robin Williams. El chabón es un genio que tiene la capacidad de cumplir deseos y además tiene el poder de imitar a gente que cuando éramos chicos no entendíamos, pero ahora existe internet y podemos investigar. Parece que este es Schwarzenegger, aunque la colita esa no me convence mucho. Este es un tal Arsenio Hall que hizo una película con Eddie Murphy. Este es Ed Sullivan, un conductor que lleva a los Beatles a su programa. Este Groucho Marx. Este Jack Nicholson. Este William Buckley, que parece que es un tipo que no conozco. Y este Néstor Kirchner. En fin.
La cosa es que el tipo puede cumplir cualquier deseo menos matar gente, revivir gente y enamorar gente, así que esto lo posiciona a un nivel más bajo que Shenlong. Aladdin quiere levantarse a la princesa, pero sabe que siendo pobre no va a tener chance. Entonces le pide al genio ser un príncipe, y el genio en un pim pam pum lo convierte en príncipe. Y al mono lo convierte en un elefante. No queda claro dónde sale la fortuna de este nuevo príncipe, ni cuáles son sus tierras o su principado. Tampoco queda claro si todos estos empleados los fabricó el genio o los contrató. Y tampoco queda claro si es un príncipe nuevo o le robó la vida a otro príncipe. Es muy confuso. Lo único claro es que se enriqueció ilícitamente y de un segundo para el otro. Entran a las patadas al palacio y le dice al sultán que se viene a casar con su hija, con Jamín. Y Jamín no se da cuenta que es el morochito que conoció ayer y no le da bola. Pero el pibe insiste y se le mete en la pieza por el balcón y le dice: mira amiga, tengo una alfombra que vuela. Y Aladdin se la lleva y no hay ningún guardia que controle esta situación. O sea, la princesa está sola en la pieza y puede venir cualquiera a llevársela. Ahí la lleva a recorrer el mundo en una noche y después la lleva a la casa para demostrarnos que no importa que se conozcan hace 2 días, lo importante es el amor. El amor heterosexual. Y como YouTube me desmonetizó literalmente todos los videos donde usé el tema de amor heterosexual, voy a usar este cover que hicieron específicamente para el canal. Soy un forro enamorado de vos. Un forro enamorado de vos. Tengamos un amor real. Amor heterosexual. A todo esto, Jafar está recaliente, imagínate, le están cagando el plan. Entonces secuestra a Aladdin y en vez de matarlo cortándole la garganta para que se desangre, le dice a sus empleados que lo tiren al fondo del mar. Mal ahí, amigo Jafar, si querés matar a alguien tenés que hacerlo vos mismo. Porque Aladdin tiene la lámpara, sale el genio y le cumple el segundo deseo, el de salvarle la vida, a pesar de que Aladdin no pidió nada. De ahí vuelve al palacio y le dice al sultán: sultán, este viejo es un atrevido y un mentiroso. Entonces meten preso a Jafar, pero él se las ingenia para chorearse la lámpara y saca al genio y le pide de convertirse en un sultán. Y para que Jafar sea sultán, el otro sultán deja de serlo. O sea que para que Aladdin sea un príncipe, definitivamente otro dejó de serlo. Bueno, entonces agarra a Aladdin y en vez de matarlo cortándole la garganta para que se desangre, lo mete en una torre y lo manda a volar lejos lejos. Mal ahí, amigo Jafar, no aprendiste nada. Si querés matar a alguien tenés que hacerlo vos mismo y en el acto. Porque Aladdin, que tendría que morirse de frío porque está semidesnudo y descalzo en la nieve, agarra la alfombra y se va. A todo esto, Jafar pidió su segundo deseo y pidió ser un hechicero repoderoso con la capacidad de no matar, sino de casi matar. Como cuando encierra a Jasmine en un reloj de arena para que tarde en ahogarse, o como cuando rodea a Aladdin de fuego en vez de prenderlo fuego directamente. Por todo esto, Aladdin aprovecha para tener la super batalla final. Jafar contra Aladdin. La pelea la gana Jafar, y él está recontento porque es el tipo más poderoso del mundo. Pero Aladdin le dice: el más poderoso la chota, el genio es más poderoso que vos. Ah, sí, dice Jafar, entonces pide su tercer deseo: ser un genio. Y uno creería que Jafar ganó, pero no, todo lo contrario. Cayó en la trampa de Aladdin que le salió bien de pedo, porque al ser un genio también tiene una lámpara, y Aladdin lo encierra ahí. Y después la tiran a la mierda en vez de guardarla a ellos en un lugar seguro. Pero bueno, la cagada con todo esto es que Aladdin no se puede casar con Jasmine porque no es un príncipe de verdad. Cosa que sí es, porque el genio lo convirtió en eso. O sea que eso no cuenta. No dura para siempre el deseo del genio. ¿Cómo funciona esto? Igual Aladdin entiende que no tiene que fingir algo que no es y esas pavadas. Entonces usa su último deseo no para ser príncipe, no para pedir más deseos, que es lo que hubiese hecho yo, sino para pedir la libertad del genio. Libre soy, no me verán llorar. Y el genio queda libre, hace la valija y se va a la mierda. Y de eso se trata, de disfrutarlo. El sultán se conmueve tanto con la actitud de Aladdin que le dice a Jasmine: a la mierda con las leyes, casate igual con el indigente este. Y ella, en vez de decirle:
aguantá un poco papá, que lo conozco hace 3 días, prefiero tener un par de citas para saber si tenemos cosas en común, acepta y se casa y todos viven felices para siempre, sobre todo Aladín, que pegó ropa nueva y zarpado castillo. ¿Cuál es la moraleja de esta película? Que no tenés que esforzarte por conseguir nada. Si lo deseas mucho, 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 tus deseos se van a cumplir mágicamente. Ah, y que hoy en día los genios siguen existiendo en forma de internet y así podés cumplir todos tus deseos. Como el mío, que yo siempre quise saber cómo termina el juego de Sega de Aladdin y acá lo estoy haciendo. That's disappointing. Bueno, nos vamos. Esto fue Aladdin resumido así nomás. No te vayas acá sin pegar una me gusteada y una compartida y una suscribida y una retuiteada. Y les dejo en la descripción el link al cover entero del amor heterosexual. Para que vayan al video y le comenten, gracias por el cover, qué buen cover, alto cover, loco. Y también se metan en los demás temas de la banda. Y después de hacer todo eso, háganle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.